Bueno, vamos a empezar a comenzar tercera edición de nuestro ciclo Respuestas ante la Crisis. Antes que nada, quiero agradecer la presencia del excelentísimo embajador de Japón en la Argentina, Nakamea Takahiro, quien iba a visitar la provincia de Tucumán, de donde tiene sede nuestra fundación en marzo, pero por cuestiones público conocidos no lo pudo hacer. Nosotros desde Federalismo y Libertad hace tiempo cooperamos en la promoción de los valores de la cultura japonesa, tanto en nuestra área de formación como en nuestra área de eventos. El anterior embajador de Japón también nos visitó en Tucumán en nuestro programa Diálogo Federal, y hemos cooperado también con JICA, que veo en los comentarios que también están presentes algunos becarios. Así que agradecerles a todos su amable atención, su presencia, en particular al señor embajador. Voy a presentar al excelentísimo embajador de Japón en Argentina, Nakamea Takahiro. Él se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio en 1985, al poco tiempo ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Fue secretario en la Embajada de Japón en México en 1988. Luego, mucho tiempo después, fue consejero en la Embajada de Japón en la Argentina, de manera tal que ya conoce hace tiempo nuestro país. Fue director de Cooperación Internacional para la Paz en la Dirección General de Política Exterior. En el 2006 fue consejero de la Embajada de Japón en Irak. En 2007 fue director de México y América Latina en la Dirección General de Asuntos Latinoamericanos y el Caribe. Y también fue ministro en la misión permanente de Japón ante la Organización de las Naciones Unidas. Volvió a ser ministro, pero esta vez de Japón en Brasil, y fue cónsul también de Japón en Sao Paulo. Y desde septiembre del año pasado, el 2016, es embajador de Japón en la República Argentina. Antes que me olvide, no me presenté, soy José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad. Vamos a combinar este encuentro primero con una presentación del señor embajador y luego un intercambio de preguntas de parte de los asistentes, que veo que son de distintas partes del país, por suerte, de Salta, de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero y de Mendoza. También quiero agradecer a la Sociedad Rural de Tucumán por el apoyo, a la Fundación Friedrich Naumann, que coopera con nosotros desde el nacimiento de nuestra organización en el año 2012, y también a la Cátedra Alberdi de Mendoza, que nos acompañó en esta actividad. Adelante, señor embajador, y reitero nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo de la Fundación. Bueno, señor Godoy, muchas gracias. Muchas gracias por invitación. Le agradezco a la Fundación por esta amable invitación y agradezco a todos los participantes para compartir esta ocasión con nosotros. Bueno, si me permite, voy a entonces comenzar mi disertación inicial. Sí, sí, por supuesto. Sí, bien. El tema que me dieron para hoy es Japón frente al COVID-19. Bueno, como bien sabemos todos, esta pandemia la estamos tratando mundialmente, y como no hay una receta única, ¿no? Cada uno de los países están tratando de buscar encontrar su mejor metodología para combatir con esta epidemia. Es como una navegación sin mapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante es la cooperación internacional, compartiendo las sabidurías y experiencias. En este contexto, mi propósito de mi participación esta tarde es compartir nuestra experiencia del Japón, de los próximos meses de lucha contra COVID-19, experiencias, lecciones aprendidos durante estos meses.
Y también, si posible, quisiera extender el tema un poco en el contexto internacional y con una perspectiva para el futuro. Bueno, si me permite, voy a seguir hablando mostrando algunos dibujos gráficos. Bueno, primero voy a explicar nuestra experiencia de los últimos meses de una manera cronológica. Bueno, en Japón la propagación se comenzó bastante temprano. Ya en mediados de enero se detectó los primeros infectados. Son los que volvieron de Wuhan, China, que es una ciudad grande con mucha industria. Hubo centenares de japoneses que vivían, trabajaban ahí en Wuhan y regresaron al Japón. Y eso fue la primera oleada. Y en febrero experimentamos este episodio de barco crucero Diamond Princess, que abarcaban 3.700 pasajeros y tripulantes, de los cuales se detectaron más de 700 personas dadas positivas de coronavirus. Eso fue realmente una operación de cuarentena sin precedente. Pero gracias a la detección temprana de esta oleada, infección, y con las medidas epidemiológicas se pudo contener esta primera oleada. Y luego vino en marzo la segunda oleada, que llegaron de Europa y Estados Unidos. Y eso fue muy grande, y en abril ya se registró el número de nuevos contagiados diariamente, más de 700 personas. Y lo más importante era que como era una infección doméstica, no se podía detectar precisamente la línea, rastrear las líneas de infección. Y también ya en aquel entonces se pronosticaba la futura próxima saturación del sistema médico. Por tanto, el día 7 de abril se declaró el estado de emergencia en Tokio y en algunas otras provincias, y se expandió esta medida a todo el territorio japonés el día 16. Pero a mediados de abril ya se pasó el pico de contagio, infección, y se disminuyó el número de nuevos infectados drásticamente, y a las 7 semanas de implementación de estados de emergencia, el día 25 de mayo se declaró la terminación de estado de emergencia. Así, desde ahí el contagio continúa, pero de un ritmo muy contenido. Hoy día, diariamente, registramos entre 40 a 60 nuevos casos de infección. A la fecha de hoy se registra el número acumulado de las personas dadas positivas de 18.034, de los cuales 16.212 son dadas de alta y lamentablemente 965 personas muertas. Bien, hasta aquí podría decir que relativamente la situación está bien controlada, pero no está extinta. Y ahora voy a explicarles cómo llegamos a la actual situación de control y las características de las medidas tomadas por Japón para enfrentar esta pandemia. Al elaborar el plan frente a la propagación, se discutió la necesidad de tener en cuenta algunas premisas. Primero,
Japón es una sociedad de una población con un envejecimiento avanzado. Los adultos mayores de 65 años representan el 28% de la población. O sea, 3 de cada 10 japoneses son de edad mayor a 65. Esto quiere decir que en Japón la propagación del COVID-19 podría generar un aumento brusco de los pacientes con síntomas graves. En segundo lugar, se ha puesto énfasis en evitar el colapso del sistema sanitario. Esto para priorizar la atención de los pacientes graves. También se ha tenido en cuenta la importancia de minimizar los efectos negativos que las medidas sanitarias causaran a las actividades económicas. Con esto, las principales medidas adoptadas en el marco de la declaración del estado de emergencia son los que se indican en la pantalla. Que son evitación de salidas no urgentes o innecesarias, suspensión de las clases en las escuelas, limitación o cesación de actividades en algunos rubros de comercio, no organización de eventos, entre otras. Bueno, ustedes notarán que aquí he evitado usar la palabra prohibición, y ello es porque casi la totalidad de las medidas adoptadas no son de cumplimiento obligatorio, sino que dependen de una buena voluntad de los habitantes. Si bien en algunos casos las recomendaciones o solicitaciones se han formulado en forma imperativa, en ningún caso conllevan sanciones penales, con muy pocas excepciones como la instrucción de almacenamiento obligatorio de insumos sanitarios y alimentos. En otras palabras, en Japón se dice que no se implementó una cuarentena obligatoria o un aislamiento obligatorio. Esto se debe a que la legislación japonesa interpreta en forma restrictiva la facultad del gobierno de limitar compulsivamente el derecho de los individuos ciudadanos a desarrollar sus actividades. Naturalmente, al principio existían dudas sobre la efectividad de estas medidas, digamos, flojas, diferentes a las adoptadas en la mayoría de los países. También llamaba la atención en el número excepcionalmente reducido de los testeos PCR en Japón. Lo voy a detallar más tarde sobre este tema. Pero por eso, cuando se anunció el fin del estado de emergencia, surgieron ciertas discusiones sobre por qué eso fue posible. Se discutió inclusive a veces con ciertas connotación enigmática. Bueno, según los expertos japoneses, hay condiciones que pueden haber favorecido el resultado, como fácil acceso a la atención médica, o calidad de servicio médico, nivel de higiene de la población y aspectos culturales. Si aspectos culturales se hablaba de muchas cosas, que los japoneses se quitan zapatos en la casa, los japoneses no se abrazan, no se besan, sino se agachan, o los japoneses no hablan en voz alta. Se hablaba de todo, ¿no? Pero los expertos japoneses también opinan que dentro de las medidas adoptadas durante este periodo ha habido contribuciones significativas desde el punto de vista epidemiológico. Concretamente, la detección temprana de oleadas de transmisión y el enfoque basado en los focos infecciones llamado clusters. Lo voy a detallar. Bueno, durante las
etapas iniciales de la propagación, los estudios epidemiológicos identificaron algunas características propias de la infección de COVID-19. Primero, en las epidemias ya conocidas como SARS, casi todos los infectados tuvieron síntomas graves, aparentes, ¿no? por lo que fue relativamente fácil detectarlos. En cambio, como sabemos, en caso de COVID-19, la mayoría de los infectados son asintomáticos, por lo que su detección es más difícil. Todo esto lo aprendieron durante la operación de este episodio que mencioné, del barco crucero de Diamond Princess. Segundo, en el caso de la influencia, cada infectado transmite el virus a una o dos personas, en caso de influenza, en la pantalla a la izquierda. Y como se muestra en la pantalla a la derecha, en el caso de COVID-19, el 80% de los infectados no transmite la enfermedad a otros. Un poco más de 10% la transmite a una persona sola y menos de 10% de los infectados la transmite a numerosas personas. Y ahí esta transmisión de un 20% de los infectados a una o más personas generó grupos de infección a los que se denominó clusters. Y los expertos entendieron que conteniendo a estos clusters se podía contener la escala de propagación del virus. El gobierno japonés llevó a cabo su programa sanitario principalmente sobre la base de esta teoría. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se ejecutó este enfoque a clusters? Son dos medidas en principio. Primero, en caso de epidemias como la influenza, es normal detectar la ruta de infección con un rastreo prospectivo. Es decir, identificar a las personas que tienen contacto cercano con el paciente y que se pueden convertir en futuros pacientes. También en COVID-19, eso es lo que se efectúa globalmente. En cambio, en Japón se discutió que en el caso de COVID-19 no es posible descubrir los clusters solamente con esta medida, porque la mayoría de los infectados son asintomáticos o presentan síntomas leves. Por tanto, en adición del rastreo prospectivo, se viene efectuando el rastreo retrospectivo. Esto se trata de rastrear las actividades de los infectados durante los días anteriores a la aparición del síntoma para identificar el lugar de fuente común de la infección y tratar de identificar comprehensivamente a las personas que tuvieron contacto estrecho en este lugar y así posibilitar prontos tratamientos y prevenir más infecciones. Otro método para controlar los clusters es la campaña de las 3C. Como resultado de rastreo retrospectivo, se confirmó que los clusters se generan en lugares con ciertas condiciones. 1, concentración de personas. 2, espacios cerrados sin ventilación. Y 3, contactos cercanos de personas. Este hallazgo fue la base de la campaña de las 3C que llamó al pueblo a evitar dichas 3 condiciones. Durante la vigencia de estado de emergencia, el gobierno llevó adelante esta campaña con la meta de reducir los contactos personales en 80%. Bueno, con respecto a los testeos, hubo observaciones y hasta críticas
sobre lo pocos que son los testeos efectuados en Japón. Es cierto que en las etapas iniciales se efectuó pruebas PCR solo a los pacientes diagnosticados como necesarios por el médico. Esto se debe a varias razones, como por ejemplo la característica de la enfermedad, como acabo de explicar, la capacidad del sistema sanitario, prioridad puesta a los pacientes graves, la discusión sobre la precisión de PCR, entre otras cosas. Pero con la expansión del sistema se viene aumentando la capacidad de pruebas y desde el mes de mayo ya viene practicando el testeo PCR, inclusive a las personas sin síntomas. También hoy día se lo combina con otras formas de pruebas como la de antígenos. Bueno, brevemente sobre el impacto de la pandemia a la economía japonesa. Bueno, Japón también, como todos otros países, sufre un impacto muy enorme de la pandemia. Aunque no tenemos estadísticas más recientes, ya en los próximos trimestres, el primer trimestre de este año ya registró contracción de economía y claro, con esta declaración de estado de emergencia en abril, mayo, junio, se prevé un efecto muy negativo a la economía. Y casi todos los sectores sufrieron la contracción, pero uno de los sectores más afectados es el sector de turismo. En Japón, particularmente turismo internacional. En Japón, para este año se puso la meta de recibir 40 millones de turistas extranjeros, pero ya en abril y mayo el número de los turistas extranjeros se registró una disminución de 99,9%. Claro, Japón está restringiendo el ingreso de los extranjeros con más de 100 países, así que el turismo internacional está, durante estos meses está casi extinguido. Bueno, frente a esta situación, el gobierno de Japón elaboró 2 paquetes de presupuestos suplementarios en 2 meses y medio. El monto del presupuesto llega a 540 mil millones de dólares y junto con otras medidas se prevé el impacto económico de 2 billones con B de dólares, que es algo equivalente a 40% del Producto Nacional. Y las medidas incluyen soporte al ingreso del individual, apoyo a las pymes, apoyo a la diversificación de la cadena de suministro, apoyo a los personales médicos, entre otros. Como bien sabe, Japón viene preparando los Juegos Olímpicos Paralímpicos y se los propuso por un año. Y ahora se planea celebrarlos en julio en cuanto a los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos en agosto. El Comité Olímpico Internacional hizo un anuncio en el que se dice que refleja los nuevos contextos globales sobre la economía social y salud pública y simplifica y optimiza los juegos. Bueno,
Bien. Ahora quisiera, hasta aquí justo la situación en Japón. Ahora quisiera discutir el tema con una perspectiva un poco más amplia. Hoy día todos los países dedican sus esfuerzos a las medidas contra la pandemia, pero siempre hay que creemos que siempre hay que tener en cuenta que esta lucha y las consecuencias económicas va a significar, a implicar un desafío enorme para la comunidad internacional en su totalidad. Por eso creemos que es muy importante colaborar entre los países que comparten los valores universales para consolidar los principios fundamentales que la futura comunidad internacional post-pandemia debe basarse y diseñar juntos una nueva orden internacional. Sabemos que no nos queda abundante energía para dedicar al tema fuera del combate contra la pandemia en cada uno de los países, pero creemos que es importante llevar en cuenta siempre este aspecto. Japón trabaja para que se comparta los resultados del estudio de desarrollar los medicamentos y vacunas de COVID-19 ampliamente, incluyendo a los países de desarrollo, sin que se limite a determinadas empresas o países. Japón hizo una propuesta en este contexto con un mecanismo de mejor acceso a los patentes. Hicimos esta propuesta en G7. Lo imprescindible es sostener el apego a los valores fundamentales compartidos, como la libertad, democracia, derechos humanos, imperio de ley, etcétera, para liderar esta lucha contra la pandemia. También está algo positivo, está comenzando discusiones para diseñar nueva forma de nuestra vida. Es cierto que estamos experimentando una gran catástrofe, el estilo de vida está sufriendo un cambio, pero hay movimientos y esfuerzos a transformar este desafío en un chance para crear una vida más fructífera. Por ejemplo, se viene estableciendo un estilo de teletrabajo. Se dice que en Japón casi 30% de los empleados oficiales de empresa ha experimentado el teletrabajo. Con esa experiencia se descubrió que en algunos rubros de trabajo se puede esperar mayor productividad laboral, sin que todos tengan que acudirse a la oficina, un espacio común, a la misma hora, todos los días, viajando horas. Por ejemplo, he visto en los medios japoneses que en una gran empresa de fabricación de maquinaria eléctrica con 300.000 empleados está considerando la posibilidad de permitir teletrabajo incluso después de la pandemia para la mitad de sus funcionarios. Así, estamos observando un gran cambio en el ámbito laboral. También, a medida de practicar el hábito de evitar las 3C, se está descubriendo los beneficios de mudarse de grandes ciudades para disfrutar la riqueza de la vida en el interior, continuando el mismo trabajo con el apoyo de telecomunicación. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Yo siempre soñaba de tomar parte de una actividad de Fundación Federalismo Libertad una vez viajar a Tucumán. Hoy la pandemia me impide viajar a Tucumán,
una pena total. Pero, en cambio, se me dieron la oportunidad de dar esta conferencia, esta charla, desde el comedor de mi casa. Así, un nuevo estilo de intercambio intelectual. Bueno, quisiera concluir mi disertación proponiendo lo siguiente. Primero, Japón acaba de superar una oleada de propagación de COVID-19 con cierto éxito, pero no nos permite para nada complacencia ni euforia. Estamos trabajando para prepararnos ante una posible nueva oleada. Hasta que contemos con una vacuna o remedios efectivos, esta lucha no tiene su fin. Va a ser una lucha muy larga. Y el mayor desafío para todos es cómo controlar la propagación a la vez que procurar la recuperación económica. Para eso es necesario crear una nueva cotidianidad, un nuevo estilo de vida para vivir con coronavirus, puesto que por el momento no es posible extinguirlo. También quiero reiterar que en este esfuerzo conjunto no existe una receta única. No es que si el método de un país es mejor o peor que otro. Por eso pensamos que es importante incesantemente compartir las experiencias y lecciones entre nosotros. Argentina está también en su lucha contra la enfermedad. Quiero expresar mi profundo respeto a los argentinos por sus esfuerzos, perseverancia, la solidaridad con los que están llevando a cabo esta lucha. Y expreso mi convicción de que juntos nosotros superaremos este desafío. Bueno, muchas gracias. Con esto termino mi disertación y con todo gusto voy a tratar de contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. No lo podemos aplaudir, pero estamos todos muy contentos entiendo que estamos todos muy contentos con sus palabras, porque fue una exposición muy clara, muy didáctica, y vamos a ver si hay preguntas del público. Estoy viendo saludos desde Gualeguaychú, Entre Ríos, acá en el chat, y acá Ricardo Orchansky quiere decir algo. A ver, lo voy a habilitar. Ricardo, tenés que sacar Ahí está. Buenas noches, señor embajador. Un gusto participar de su muy interesante charla, sabiendo realmente lo que ha hecho Japón y está haciendo Japón en virtud de esta pandemia. Tuve oportunidad de participar en una beca de la JICA en el año 2010, y uno de los temas fundamentales que fui a estudiar fue el apoyo de Japón a las pymes japonesas. La pregunta mía está orientada con esta pandemia. ¿Qué elementos, qué hechos tomó el gobierno japonés para apoyar a las pymes, que son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo en Japón? Y obviamente imagino que han sido afectadas por esta pandemia mundial. ¿Cómo pudo apoyar y en qué consistió? Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Sí, usted bien sabe que la industria japonesa depende mucho de las pymes. Más de 90% del empleo pertenece a las pymes. Y son las pymes que sufren mucho, porque primero no tienen mucho stock de recursos, ¿verdad? Poca capacidad de sustentabilidad, sin menor operación empresarial. El gobierno japonés, con
estos dos presupuestos suplementarios pusieron disponibles el fondo para apoyo para la continuación de las pymes y también los pequeños emprendimientos. Para las entidades, por ejemplo, que hayan registrado la disminución de ingreso drástico de mitad o 70%, se va a suministrar el subsidio para la continuación de las actividades empresariales. También muchas empresas se enfrentan a la dificultad de mantener el empleo de los trabajadores. Así que para las empresas, particularmente las pymes que tienen dificultad con la suspensión de las actividades, hay subsidio para los salarios de esos empleados. Bueno, con ciertos topes, ¿no? Pero con registros, con aplicaciones de las empresas se está llevando a cabo este suministro de apoyo, subsidios. Perfecto. Levanten las manos los que quieran. Tengo acá 2 personas. Diana Misray, es importante que digan de qué ciudad son o en qué provincia también, y la pregunta breve, por supuesto, para que todos tengamos la oportunidad de preguntar. Diana. Sí, buenas noches. Soy de la provincia de San Miguel de Tucumán. Pertenezco al municipio de San Miguel de Tucumán. Y bueno, más que una pregunta era saludarlo al cónsul y muy agradecida por esta charla, sobre todo que es muy didáctica para nosotros, porque nos imaginamos y nos comentan cosas, así que eso era, saludarlo nada más y agradecerle la charla. Gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más? Acá Alexis Maurice. Keiko, a ver, bueno, vamos a darle primero a Keiko la palabra. Sí. Tenés que prender tu micrófono. Bueno, sí. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros representamos la Asociación Nikkei Tucumán. Soy la presidenta, me llamo Keiko Saito, un placer en conocerlos a todos. Y queríamos agradecerle al señor embajador por esta charla ilustrativa. Nosotros a veces tenemos información a través de NHK, pero carecemos a veces de datos estadísticos. Y un poco la información reciente de la situación en Japón, sobre todo porque en nuestra escuela, que damos cursos de idioma japonés a través de la Fundación Federalismo y Libertad, los chicos están interesados en postularse para la beca y muchos de ellos ya han obtenido la beca. Y en algunos casos están a la espera de que puedan cumplir su beca. Han sido acreditados en abril. Y bueno, y un poco la situación actual, reciente, explicado por usted, nos da un panorama claro de cómo está hoy Japón. Y acá en este auditorio hay muchos alumnos que son alumnos del curso de japonés que dictamos en la Fundación Federalismo y Libertad, y agradecemos a Guillermo y a Manuel, que son los directivos, y que nos haya invitado a participar, tanto sea dictando cursos como también en esta charla, y comentarle que ellos son también foros de difusión de la cultura japonesa. Y como dijo Guillermo, no es reciente, sino ya hace un tiempo atrás, con distintos eventos que organizamos a través de la Fundación. Eventos culturales, origami, anime, etc. Y que a través de ello tenemos muchísimos interesados en la postulación de la beca, sobre todo. Así que le agradecemos, señor embajador,
su explicación, su excelente exposición. Así que bueno, y saludarlos. Ha sido un placer y muchísimas gracias por su explicación. Gracias. Bueno, gracias por su comentario. Bueno, primero quería expresar mi respeto y aprovechar esta ocasión para presentar a todos los participantes de esta sesión cuánta contribución hacen las asociaciones de la comunidad japonesa en varias partes de este país, y a través de sus esfuerzos plenamente voluntarios de mantener las escuelas de idioma japonés. La educación de idioma japonés no implica solo del estudio lingüístico, sino también a través de estas actividades se comparte la cultura japonesa en varios rubros. Y esto ayuda mucho a la formación de sentimientos simpáticos hacia el Japón en el país de Argentina. Se calcula que aproximadamente son 65.000 los descendientes de la inmigración japonesa en Argentina, y cada uno de ustedes, no solo la Asociación Nikkei de Tucumán, muchas gracias, pero también en varias partes de Argentina se está continuando este esfuerzo. En cuanto a las becas, sí, muy desafortunadamente no podemos en la condición de poner en marcha las becas ya otorgadas por la restricción inmigratoria que estamos implementando en esta situación. Estaremos observando muy minuciosamente día a día el desarrollo de la situación en Argentina y otros países con la expectativa de reanudar cuanto antes posible este programa. Muchas gracias. Bueno, Alexis Mauris, desde Salta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Guillermo. Muy buenas noches, estimado embajador. Mi nombre es Alexis Mauris y pertenezco a la provincia de Salta Capital y soy coordinador de Federalismo y Libertad, sede Salta. Para contextualizar rápidamente la pregunta, pude comprender a lo largo de su exposición de que Japón, sí, tiene cada país su particularidad, su forma de llevar a cabo la cuarentena y el COVID-19, pero pude comprender que en el caso de su país pudieron llegar a concientizar a la población a través de buenas prácticas, por ejemplo, el distanciamiento, la no aglomeración de personas, el tener cuidado, un cuidado sanitario muy importante. Caso que en el caso de la República Argentina es más diferente. Hay niveles de contagio muy altos, no se llegó a terminar de controlar la situación. Ahora la pregunta es la siguiente. Con respecto a las medidas que tomaron, ¿lo hicieron en base a la cultura de su población en cuanto a la confianza que tienen que su gente iba a respetar las medidas de aislamiento, de protección, de cuidado sanitario, para no llevar a cabo medidas extremas como en el caso de la República Argentina, de llevar presa a la gente en el caso de no cumplimiento? Gracias, Alexis. Bueno, muchas gracias. Recuerden que hace una semana o dos, cuando la revista de Estados Unidos, Time, publicó un artículo escrito por el politólogo muy famoso, señor Ian Brema, Argentina era uno de los países enlistados, 11 países que mejor vienen manejando esta
pandemia. Así que a la Argentina, con su receta, está dando resultados, por lo que entiendo yo. Y cada uno de los países tiene sus experiencias. Lo que acabo de explicar, estas características de la pandemia, las metodologías 3Ts, rastreo retrospectivo, clusters y todo, es algo que se aprendió con la experiencia de las primeras etapas de la propagación, particularmente con este episodio de barco crucero. Cuando estábamos en plena operación de este barco crucero, hubo una crítica enorme internacionalmente por la poca agilidad con la que manejábamos. Pero nosotros nos defendemos argumentando que nadie tiene la experiencia de esto y con esto, esta operación con 3.700 personas, con más de 700 personas infectadas, se aprendió mucho sobre la característica de esta pandemia y este aprendizaje se puso en la práctica. Así que, de una manera, tuvimos cierta suerte en este sentido, pero por otra parte, lo importante es cómo compartir la experiencia y compartir los resultados. Y bueno, la pregunta es si este resultado se base a la cultura de los japoneses. Bueno, uno siempre hay tendencia de tratar de explicar la situación desde el aspecto cultural. No lo niego, pero no creo que sea todo. Hubo violaciones por supuesto, violaciones a las medidas tomadas. Hubo argumentos de cómo llevarlos. Hubo muchas discusiones. Hay gente que observaba mejor que otros. Hubo gente que desafiaba a estas medidas. Todo conjunto, pero una cosa es que lo importante, yo creo, es que se está manejando con la plena apertura de informaciones, que todo el pueblo tenga la información de lo que estamos haciendo y la consecuencia que está dando y la realidad de esta enfermedad, cuál es el síntoma de esta enfermedad. Y eso ayudó a cierto modo en la sensación de cautela de parte del pueblo para protegerse ellos mismos de la infección. Se puede decir que las medidas hasta ahora han sido muy dependientes de la voluntad del pueblo. Esto es cierto, pero también hay discusiones, no niego que hay discusiones de apelar por mayor fuerza, mayor imposición en las próximas oleadas, y hay que ver la discusión. Muchas gracias. Hay varias preguntas en el chat. No sé si alguien que hizo preguntas en el chat prefiere hacerlas de manera oral. A ver, vamos acá. La Escuela de Idiomas de Tucumán, Daniel Agüero, no sé, que pidió la palabra en el chat. Si no aparece, voy haciendo otras preguntas. Sí, acá estoy. Ok. Sí.
Buenas tardes, señor embajador, y buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Darío Agüero, soy de la Asociación Japonesa de Tucumán, de la provincia de Tucumán. La pregunta es si en las medidas restrictivas que tomó el gobierno de Japón para disminuir la posibilidad de contagio, se tomó en cuenta el impacto de esas medidas sobre la actividad económica. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, sin duda se discutía y se pronosticaba, se preveía los impactos de las medidas tomadas, porque se solicitó disminuir los contactos por 80%. O sea, se detiene que normalmente usted ve a 10 personas diariamente, redúzcalo a dos personas diariamente. Esto ciertamente reduce las actividades económicas y muchas tiendas, muchos restaurantes, muchos bares, muchos parques de diversión tuvieron que cerrar, y como consecuencia de la cuarentena de fronteras, inmigración, ciertamente la industria de turismo y transporte aeroviario sufrirían impactos. Sí, por tanto, inmediatamente de aplicar estas medidas, el gobierno se puso a elaborar los dos presupuestos suplementarios para ayudar la sustentabilidad de las empresas, ¿no? Sí, se tomó mucho la posible consecuencia del impacto de estas medidas, pero también es cierto que el impacto es muy grave, y ya se habla en el Parlamento japonés, ya se habla de la necesidad o la posibilidad de medidas adicionales con el presupuesto suplementario, medidas adicionales para apoyar la economía japonesa. Tenemos acá una pregunta de Kazumasa Hashimoto. ¿Puede prender su micrófono, por favor? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Muy lindo la exposición de... Sí, lo escucho. Buenas tardes. Vamos. Soy de la Asociación Japonesa de Tucumán, soy presidente. Muy lindo, señor embajador, entendí bastante. Mi pregunta consiste si el gobierno argentino realizó interconsultas con el gobierno de Japón en primer término, y en segundo término, si sigue conectado, intercambiando continuamente por esta pandemia que está pasando. Nada más, señor embajador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos siempre en contacto con el gobierno argentino para las futuras cooperaciones. Bueno, todavía no se ha concretado un proyecto, pero siempre estamos en contacto con las autoridades del gobierno argentino para, digamos, concretar los proyectos e identificar los intereses comunes. Bueno, en este momento, como mencioné antes, no hay mucha posibilidad de dedicar nuestros
o sea, dedicar recursos o tiempo o energía para intercambio, porque todos los países se dedican todos sus recursos y esfuerzos para luchar con esta pandemia, pero siempre se está manteniendo los canales y estamos discutiendo. Falta tiempo para concretar los proyectos, pero con tiempo estaremos en un proyecto conjunto para, porque esto se base a una conciencia de que, como dije antes, esta pandemia por el momento no tiene un fin, va a continuar. No es una cosa de un mes, 2 meses. Ya hemos pasado casi medio año, pero hasta que tengamos la vacuna o remedios contundentes para esta epidemia, tenemos que ir y volver en este proceso de restricciones y de cuarentena, aislamiento, rastreos, testeos, clusters y estas operaciones. Pero poco a poco vinimos aprendiendo las características de esta enfermedad y con compartimiento de estas sabidurías estamos aprendiendo mutuamente y para luchar juntos. Así que sí, con Argentina también esperamos resultados productivos en la cooperación para luchar juntos. Muchas gracias, embajador. Acá está Moisés Onaga, de la Asociación Japonesa de Salta, quiere hacer una pregunta. A ver si prende el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Señor embajador, muchas gracias por la conferencia y en especial gracias a la Fundación que me invitó ayer a participar de esta interesante charla. Mi pregunta es, nosotros acá en Salta, por medio de la asociación, como presidente también de la Asociación Japonesa y como director de la Escuela de Salta Nihongo Gakuen, damos clases de idioma japonés igual que en Tucumán como la señora Keiko. Mi pregunta es, en Japón, ¿qué medidas toma el gobierno japonés ante la enseñanza, ya sea de nivel primario, secundario, COCO o universitario? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, ¿qué pasará con los chicos? Perdieron las clases, se está dando clases de manera virtual, entre comillas virtual, porque no son de todo virtual. En ese caso me gustaría saber qué medidas tomó el gobierno japonés, se dieron clases virtuales, cómo fueron, si es que se la dieron, cómo fue, qué plataformas o qué materiales, porque también tenemos el problema acá, dentro de nuestra comunidad Nikkei, dar las clases y nos está faltando material para enseñar el idioma japonés, como dijo usted también, para poder seguir transmitiendo nuestras raíces a nuestros hijos, nietos, etc. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Sí, se implementó la suspensión de clases en las escuelas ya en marzo y eso continuó hasta el mes pasado, apenas este mes, en junio. Así que continuó casi 3 meses la clausura de las clases. Y mientras tanto, sí, de las escuelas primarias hasta el colegio y la universidad intentaron aplicar las medidas alternativas como clase virtual. Bueno, muy francamente con éxitos y lecciones.
porque hasta entonces, hasta hace medio año, no hubo ninguna sensación de necesidad de implementar este sistema, no hubo infraestructura, no tenía, los profesores no tenían ningún know-how, y todo el mundo se puso a probar, fracasar, ¿cómo se dice? Mejorar. Y este proceso está tomando. También veo en los medios de Japón que hay temas de posible discrepancia al acceso a este sistema, porque en este momento no hay distribución del aparato, de tabletas o celulares para los chicos. Esto depende de la posesión de cada una de las familias y ciertamente hay diferencias de la situación económica de cada una de las familias. Estos temas se surgieron, pero también se descubrió algunos aspectos positivos con este intento. Por ejemplo, en algunos casos hay informes de que los alumnos, los estudiantes, pueden adaptar la cronología y la agenda diaria con otros aspectos, elementos de la vida. Y otro episodio muy interesante que conocí era que este intento, esta prueba de teleaulas dio un resultado muy positivo con algunos estudiantes, algunos alumnos que antes normalmente tuvo problemas serios en asistir en las clases. Por ejemplo, algunos chicos con autismo, por ejemplo, que no tenían problemas a participar en una clase colectiva, pero hay informes de que con este sistema de escuela, clases virtuales, se puso voluntariamente para estudiar. Se reportan varios casos de este mejoramiento de la situación. Así que hay pruebas, hay lecciones, pero hay descubrimientos. Y yo creo que estamos en un proceso transitorio. Y por eso dije que aquí tenemos un desafío muy enorme, pero con nuestra voluntad podríamos convertir esta situación en un chance de transformar nuestra vida de una manera positiva. Esto depende mucho de nuestro trabajo, nuestras, digamos, ingenuidad para elaborar nuevo estilo, nuevo estándar, nuevo estilo de vida, nuevo estilo de cotidianidad. Y quisiéramos tomarlo de una manera positiva. Así que este fenómeno de pandemia no se relaciona solo al sector sanitario. Esto implica a todas las partes, todos los sectores de la sociedad. Y todo el mundo está trabajando cómo adaptarse a la nueva situación. Y en ese sentido también, yo creo que el intercambio intelectual entre varias varias comunidades de nivel internacional es muy importante. Yo creo que va a ser un proceso un poco más largo,
pero yo creo que es importante encontrar aspectos positivos en este sentido. Muchas gracias, embajador. Voy a hacer la última pregunta que haya en el chat, así lo liberamos. Hay una bastante interesante que pregunta José Manuel Rodríguez, si siendo a lo largo de su carrera diplomática, siendo también funcionario en la última pandemia de gripe A, ¿qué experiencias rescata de aquella pandemia en relación a esta, siendo el cuerpo diplomático encargado de auxiliar a sus ciudadanos en otros países en el marco de la crisis? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero voy a tratar de contestar. La carrera diplomática tiene una dimensión muy amplia de agenda. Yo, como cónsul general en São Paulo, mi mayor agenda era como asuntos con la comunidad japonesa, que son 2 millones ahí en Brasil. Y estuve en Irak justo después de la guerra. Esa era mi participación del Japón en el esfuerzo posguerra de reconstrucción de este país. También nuestro trabajo incluye los asuntos consulares, proteger a los nacionales en varias situaciones, incluyendo la situación que estamos experimentando. Desde el inicio de la propagación de coronavirus en Argentina, aquí en Argentina hicimos una operación de regreso de los japoneses. También en Argentina están cientos de japoneses residentes, y también los inmigrados todavía con la nacionalidad japonesa también son millares, pero hubo un número de los japoneses que expresaron su deseo de regresar al Japón, y eso con como saben ustedes, la suspensión de todos los vuelos aéreos y la prohibición del traslado en el interior del país. Inclusive hicimos una operación de traslado de algunos japoneses que residían en el estado de Tucumán, en la provincia de Tucumán, para trasladarlos hasta Buenos Aires y ayudarlos a salir de Argentina en el avión. Incluyendo estos episodios, ya hemos logrado ayudar el regreso de los japoneses a más de 100 personas. Así que, pero de todos modos, lo más importante, yo creo, en casi todos los rubros de la agenda diplomática que tenemos, es la confianza personal, establecer las relaciones de confianza entre las personas. Bueno, en este sentido, esta situación propone otro desafío, ¿no? En una situación donde no se puede ver, no se puede reunir directamente, siempre a través de medios de comunicación. Estamos en otra fase de nuestro trabajo diplomático. Pero bueno, así, con toda nuestra experiencia, con todo lo que tenemos, estamos
tratando de trabajar con esta pandemia. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Acá envían saludos desde Mendoza, también desde Jujuy. Esperemos, cuando todo esto pase, que usted pueda retomar los viajes al interior del país. Así que por suerte hemos podido tener una exposición muy clara, amena, con participación y representación federal, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos los asistentes sus respetos y su participación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su hospitalidad. Ha sido una experiencia muy, muy preciosa para mí también, preparar toda esta disertación y reflexionar lo que hicimos. Y estamos a plena disposición de ustedes para futuras cooperaciones. Muchas gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias. Aplauso de todo el equipo.